porque donde no hay dignidad de hombre, todo lo demás está perdido. Sobre esa base de las bananeras le dio forma a esa aspiración proletaria y, por la primera vez, formuló para el Partido Liberal una ideología socialista. Lo que acabamos de oír fue la transmisión de radio del 9 de abril de 1948, tras la muerte del liberalista Jorge Eliezer Gaitán, el líder del pueblo y campesinos. Aquella noticia la vamos a ir clasificando en pedazos dentro de todo el podcast para conocer más de lo que difundieron radios, periódicos en ese momento. Empezamos con un breve contexto de qué es el populismo. El origen y las características de ese movimiento pueden presumir en la carisma oportunidad, cuando la gran mayoría del pueblo comparten una misma inconformidad. Y en todo esto recordemos que el populismo no existe una definición precisa, pero también puede ser visto como una estrategia política basada en un conflicto que utiliza, también manipula o controla a los ciudadanos, la cual se vende como una ideología antiestatus. Antiestatus quiere decir que promete un cambio. También está detectada por un líder carismático que avance con su discurso y promete solucionar de manera inmediata los equilibrios y finalmente las condiciones económicas y políticas. Se demuestran como oportunidad para utilizar el inconformismo. Es allí donde surge el movimiento populista, sin importar la propuesta económica o política, siempre sea contraria a lo que ya establecido. El populismo busca representar y dar voz a las preocupaciones y demandas de la gente común, frente a lo que se percibe como una élite corrupta o desconectada. A continuación, veremos algunos objetivos y características clave del populismo. Reivindicación de la voz del pueblo. El populismo sostiene que la política debe estar centrada en las necesidades y deseos de la población general, en contraposición a los intereses de las élites políticas, económicas o culturales. Bueno, y entre todo esto, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue un político liberal colombiano nacido en Bogotá, en el barrio Las Cruces, en el 23 de enero de 1898, el cual emprende su proceso político cuando lideró un debate en el Congreso en 1929 sobre la masacre de las bananeras, y eso le dio a Gaitán el reconocimiento como tribuno del pueblo. Gaitán obtuvo su último éxito profesional el 9 de abril a eso de la 1:05 de la tarde. Al salir de su oficina, Jorge Eliezer Gaitán cayó asesinado y su muerte provocó una insurrección popular en todo el país. Atención, última hora, fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. Atención, atención. Este viernes 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, cuando salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto en el centro de Bogotá, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán recibió 3 disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Y para agregar unos puntos interesantes de su vida e historia, era conocido del pueblo porque fue un líder y guía para el pueblo. Fue el primer político en utilizar la radio para llegar a todo tipo de público. Sus discursos eran transmitidos por La Voz de Bogotá y la emisora Nueva Granada. ¿Y qué tiene que ver el populismo con Jorge Eliezer Gaitán? Estos dos temas están profundamente conectados. Gaitán representaba un cambio en el orden político colombiano, una transformación hacia un sistema más inclusivo y menos elitista. Como argumentaba Zully, sin embargo, pues todo ese cambio que él representaba dentro de su legado ha sido muy complejo y ha sido objeto de debate por muchos historiadores, ya que algunos dicen que Gaitán fue un líder populista que buscaba empoderar las clases trabajadoras y desafiar la élite tradicional. Otros ven su momento como una forma de populismo más conservador y menos radical.
Pero, en fin, su asesinato no solo interrumpió ese proceso, sino que también dejó una marca indeleble en la historia política del país, llevándolo a un periodo de violencia que afectó a Colombia por años. El presunto asesino Juan Roa Sierra buscó refugio en la droguería Granada. Minutos después, una turba enfurecida lo linchó. Algunas de las consecuencias que hubo tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán está el Bogotazo. Se desencadenó una vuelta popular en Bogotá que se extendió por varios días y causó la muerte entre 500 y 300.000 personas. Destrucción y vueltas. La vuelta resultó en la destrucción de propiedades, edificios públicos y privados, además actos de violencia contra la población. Para agregar, ese suceso albergó consecuencias políticas, sociales y económicas, o la violencia. El evento marcó el comienzo de violencia, un periodo de conflictos armados y violencia política que duró desde 1946 hasta 1958 y causó la muerte de 200.000 y 300.000 personas. Su cuerpo ensangrentado fue paseado por las principales vías de la capital colombiana. Los locales comerciales fueron saqueados. También está el desplazamiento forzado. Toda esa violencia y conflicto armado resultaron en desplazamiento forzado de aproximadamente 2 millones de personas. Y en conclusión, todo el suceso de la historia de Colombia en que recayó nuestro tiempo y actualidad. La violencia tuvo un impacto duradero en la historia de Colombia y sus efectos se puede ver en la actualidad, como los orígenes de la guerrilla. En particular, fue una de las armas revolucionarias de Colombia, la FARC. Tienen sus raíces y la violencia política, social, que surgió al asesinato de Gaitán. Porque muchos de sus líderes y miembros de la FARC provenían de zonas rurales afectadas por la violencia y la pobreza. Vivieron en una lucha armada, una forma de defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. Algunos edificios fueron incendiados. Los civiles se armaron, un hecho sangriento que trascendió por las grandes ciudades del país. Aunque las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en el 2016, otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, siguen activos en el país. La violencia y el conflicto armado han aumentado la desigualdad y la pobreza en Colombia, particularmente en las zonas rurales. La policía y la gente que recibió armas, especialmente fusiles, empezó a combatir en todas las calles, desde los techos de las casas. Toda la noche fue un tiroteo permanente. Así sucedió durante los días siguientes. Porque nosotros queremos ser cerebros, sí, pero cerebros iluminados, ardidos por el fuego de nuestro